Bien, lo hablábamos más temprano. Esta semana la Convención Constitucional va a votar diversas propuestas sobre seguridad social, vivienda, salud y educación. Hoy particularmente algunos de los derechos fundamentales que mencionamos. Vamos a analizar el trabajo en estos días de este órgano y los puntos más importantes de los debates de la Convencional, además, con Tami Pustilnik a esta hora. ¿Cómo está, Tami? Buenos días. Hola, muy buenos días, Fresia, un gusto saludarte. Igualmente, comencemos por lo que se vota hoy a propósito, Tami, de una manifestación que había más temprano en algún punto de la región metropolitana por la vivienda, ¿no? Es uno de los derechos fundamentales. ¿Cómo se va a abordar la votación de estos el día de hoy? Sí, como bien tú decías, Fresia, hoy se vota una gran demanda, ¿cierto?, que se levantó también en las calles, que es relacionado con los derechos sociales. Y más allá de la vivienda específicamente, yo creo que es importante primero explicarle a las personas que esto va en la línea de avanzar desde lo que es un modelo de Estado subsidiario hacia otro en el cual la satisfacción de nuestras necesidades más básicas no dependa de la capacidad de pago de las personas, que siempre ha estado en el centro de la propuesta de la Convención Constitucional. Y en ese sentido, lo que vamos a votar específicamente el día de hoy, que es el bloque de los derechos sociales, va en esa dirección, porque la mayoría de las normas se hacen cargo de las demandas que dieron origen al proceso, sobre todo en temas de salud, en temas de educación, como es el fortalecimiento, por ejemplo, de la educación pública, lo relacionado con el trabajo decente, la libertad sindical o la seguridad social, como principios básicos. Entonces, en ese sentido, la vivienda como un derecho social, que recordémosle también a las personas, no está contemplado en la actual Constitución, también es un derecho importante que vamos a deliberar y votar el día de hoy. ¿Qué pasa con los fondos inexpropiables de las pensiones? Le pregunto porque en la mañana también hablábamos con otra convencional a propósito de una discusión que se va a llevar de manera paralela en el Congreso y que condicionaba también de alguna manera el proyecto que fue rechazado ayer, pero que tenía que ver con los fondos previsionales y este quinto retiro que había propuesto el gobierno. Sí, a ver, efectivamente, como bien dice, son temas paralelos, ¿cierto? Uno es lo que se está dando la discusión dentro de la Convención Constitucional y otra es la discusión que se está dando en el Congreso. Y en ese sentido, la discusión que estamos dando, por lo menos las y los convencionales constituyentes dentro de la Convención y que vamos a votar el día de hoy, es establecer pautas generales en cuanto a la seguridad social, establecer principios básicos de universalidad, de solidaridad y que finalmente va a ser el Congreso quien tenga que materializar efectivamente este sistema de seguridad social. Tami, ¿cómo resultó la votación que ayer se esperaba del sistema político? ¿Cómo está tomando forma, por ejemplo, la Cámara Territorial y las atribuciones de esta? Sí, ayer solamente para aclarar, no votamos específicamente lo del sistema político, no sé qué te refieres específicamente en la comisión, pero en el pleno de la Convención Constitucional votamos algo también súper importante que es bueno contarle a las personas. Votamos el tercer bloque que venía de la Comisión de Principios relacionados con derechos específicos, vamos a decir, de personas históricamente vulneradas. Ajá. Y se aprobaron derechos sumamente importantes, como los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho de las personas con discapacidad o el derecho, por ejemplo, de las personas mayores. Pero específicamente la pregunta que tú me haces en cuanto a sistema político, me parece que, a ver, es claro que ha avanzado de manera importante la discusión y el acuerdo que hay en cuanto a sistema político. Hay que recordar, ¿cierto?, que no hace muchos meses atrás existían visiones muy contrapuestas en cuanto a si íbamos a tener un Congreso unicameral o bicameral, ¿cierto? Y por lo tanto, este gran acuerdo que generó bastante aplausos hace una semana, fue gracias a la deliberación y a que cada colectivo tuvo que ceder en sus propuestas originales y que finalmente hicieron posible llegar a este acuerdo. Por supuesto, y desde luego, mi impresión es que faltan temas por cerrar de manera definitiva, como pueden ser efectivamente las atribuciones de la Cámara de las Regiones. Y en ese sentido yo creo que se puede avanzar en cuanto, por ejemplo, establecer dentro de las facultades de la Cámara de las Regiones lo que es relacionado con la acusación constitucional, con la revisión de tratados internacionales o, por ejemplo, lo que es aumentar las facultades en cuanto a la revisión de las reformas constitucionales. ¿Y usted también es partidaria de eso? Por ejemplo, que la acusación
Constitucional, que claro, que fue un tema de los que quedaron pendientes, ¿lo pudiese resolver esta Cámara Territorial? Yo no sé si, y esa es la gran diferencia, ¿cierto? Porque acá no estamos replicando el Senado. Entonces, en ese sentido, no es que tenga que resolverlo la segunda Cámara o esta Cámara de las Regiones, o sea, perdón, este Congreso de las Regiones, sino que a lo menos tenga participación, tenga incidencia en esta revisión de la acusación constitucional. Y eso a mí por lo menos me parece importante, porque esto además, Fresia, va en la línea con lo que ya hemos ido aprobando en el Pleno, y eso es sumamente importante. Hay que ver la Constitución como un conjunto, ¿cierto? Y sobre todo el sistema político. Nosotros ya, exactamente, el sistema político relacionado con la forma jurídica de Estado, y a eso me quería referir, porque nosotros ya aprobamos en el Pleno que Chile es un Estado regional, y en ese sentido nosotros lo que buscamos a través de nuestra comisión, ¿cierto?, de forma jurídica de Estado, es desconcentrar territorialmente el poder, y por lo tanto esta propuesta de Estado regional tenía que conversar correctamente con el sistema político, y por eso era tan importante, y hubo ciertas personas, en las cuales me incluyo, que decíamos constantemente la importancia de establecer una segunda cámara, hoy en día un congreso de las regiones, donde efectivamente los territorios, las distintas regiones tuviesen voz. Y en ese sentido es importante entender que esa voz no solamente puede ser, cierto, tal vez de cartón, o sea, es importante que si vamos a establecer una segunda instancia, esa instancia sí tenga incidencia, las regiones tengamos incidencia en lo que se está deliberando en el Congreso. Tami, ¿cómo ha tomado usted como convencional las encuestas donde predomina la opción rechazo? A ver, yo creo que a ver, voy a hacerlo más precisa. A ver, no se puede negar que la percepción de la población en este momento no es la misma que hace unos meses atrás. Y en ese sentido, yo creo que las causas pueden ser varias. En primer lugar, efectivamente, la forma de trabajo de las comisiones me parece que en muchas de ellas no ha ayudado, porque muchas normas han sido, por ejemplo, aprobadas por mayoría y luego son devueltas en el Pleno porque no tienen los 2/3. Y por lo tanto, al final esto ha facilitado que normas que sean poco transversales hayan ocupado un amplio espacio en los medios y que eran finalmente muy polémicas, ¿cierto? Y por algo el Pleno las rechazaba. Me parece que otra de las razones por las cuales tenemos estos resultados de las encuestas va en la línea de que tampoco se puede desconocer que existe una campaña de desinformación que tampoco ha ayudado, ¿cierto? Y esta campaña al final se ha focalizado en ciertos temas que son muy sensibles para la población y respecto de los cuales aún no se ha pronunciado el Pleno. O sea, qué mejor ejemplo de hace unas semanas atrás con el tema de la expropiación o no de las pensiones, ¿cierto? Entonces, eso tampoco ayuda y eso también se refleja en estas encuestas. Y también creo que es importante tener presente, que es un poco lo que te decía antes, que las normas no se pueden ver de manera aislada. Y como esto se trata es un proceso en construcción, falta, a mi punto de vista, una visión en conjunto, y para ello va a ser sumamente importante esperar el texto final, porque sin esta mirada de conjunto, en análisis de una norma en particular, tomada de forma aislada, puede finalmente distorsionar la evaluación del conjunto. ¿Y esa campaña de desinformación de dónde proviene, cree Tami? Es que por eso me parece que es importante recalcarlo. No es solamente el resultado de las encuestas, no es solamente respecto de una campaña de desinformación. Eso hay que ser claro y hay que tener una autocrítica. Pero a mí me parece que esa campaña de desinformación viene desde un sector de fuera de la Convención Constitucional que nunca quiso que este proceso funcionara, ¿cierto? Que es un sector del rechazo, pero también viene dentro de la Convención Constitucional. Y yo creo que eso también es importante decirlo claramente. O sea, tenemos convencionales constituyentes dentro de la Convención que salen a decir afirmaciones que no son correctas o que simplemente aún todavía falta proceso para poder zanjarlas en el Pleno. Y eso no ayuda, por supuesto, a darle tranquilidad a las personas. Y yo ahí creo que hay que ser súper también clara, Fresia, que si queremos también ganar el plebiscito de salida, esto va a depender de una transición razonable. Y eso es algo que particularmente nos vamos a estar jugando ahora en la Convención Constitucional,
constitucional en este último tercer tiempo. El primer tiempo fue la etapa de reglamento, este segundo tiempo es la etapa de deliberación y votación, y este tercer tiempo es la etapa de la armonización y también de los artículos transitorios. Y por lo tanto, y lo vuelvo a reiterar, si queremos ganar el plebiscito de salida, va a depender de una transición razonable y eso se va a tener que ver reflejado en los artículos transitorios que propongamos también a la ciudadanía. Bien, Tami, queremos agradecerle por haber hablado con nosotros en CNN esta mañana. Que tenga buen día. Igualmente, Fresia, que esté muy bien. Nos vemos.